Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es domingo 18. Y como siempre les voy a pedir que activen su discernimiento para identificar con qué resuenan y con qué no. Cada día presenta una matriz energética diferente, como si entráramos y saliéramos, ¿no? de distintos procesos dentro de un proceso mucho más grande que no se puede terminar de comprender porque es más grande de lo que no solamente podríamos procesar, sino está constantemente mutando. Por lo tanto, no podríamos terminar de verlo nunca. Porque además lo estamos creando al mismo tiempo. Pero hoy quería compartir lo que algunos están pasando que es la recreación, lo que yo llamo la recreación de uno, es la inmaculada concepción de uno mismo, lo que venimos trabajando a través de todas las transmisiones y exploraciones y con más profundidad en la comunidad. Pero compartiendo hoy con alguien quedó más claro el proceso de base, esta base que se empezó a remover el año pasado y que este año la estamos viendo tantos cambios, ¿no? Tanto movimiento, es como si abierta esa base, insisto, para aquellos que hayan elegido eso, para los que conscientemente se hayan entregado a este proceso de transformación y de unión con lo humano, con lo divino, y cada uno viviéndolo a su nivel de conciencia, en su momento. Se siente como si se hubiese abierto esa base y cada uno está yendo a niveles más profundos, más profundos, más profundos, como levantando y revelando y acomodando y haciendo un enorme proceso de no solamente limpieza, sino de revelación. Y esa revelación implica un reacomodo que puede tener esa limpieza, pero es una recomprensión, redefinición, recreación de uno mismo, en donde uno se va, cuando digo limpiando no estoy hablando de detox físicos, estoy hablando de una recreación de tu propia identidad. Entonces uno se va como sacando, ¿no? Me viene la palabra limpiar, pero o despejando de otros. Por eso muchos quizás hayan sentido que en las últimas semanas o en el último tiempo hayan entrado como en un estado de más intimidad. No es que se hayan separado del mundo, pero hayan sentido que necesitaban como irse para adentro. Porque probablemente estén entrando en alguna de esas capas, de algunos de esos estadios. Es como si uno estuviera en la base y la base de repente no era un solo nivel, sino que se hubiese abierto como un acordeón, como un mil hojas, y uno empieza a ver todas las capas que tenía esa base, esa fundación. Y uno entonces está navegando durante todo este año, y parte quizá del año pasado, uno estuvo navegando esos distintos niveles de capas. Lo que uno veía como en bloque, ahora se empieza como a separar. Y cada uno estará en una capa distinta, haciendo un proceso de reacomodo, de recreación, que es que decanta, y esto es en parte en todas las exploraciones que vengo haciendo, especialmente la desde el origen, cuando uno termina como de descubrirse y separarse de todo lo que no es uno,
y acomodar, continúa siendo siempre un balance de esas energías, femenino, masculino, divino, humano, tu luz y tu sombra, es todo una alquimia constante y permanente. Uno empieza a sentir el momento en donde se recrea, en donde, creo que lo dije, uno en algún otro video, live, uno empieza a ser su propio padre, madre, creador, uno se separa de esos linajes, y cuando digo de separarse, digo ya no sos la combinación de los genes de tu linaje paterno-materno, sos tu esencia. Por eso es una inmaculada concepción. Que hay todo un trabajo de recreación de lo que constituye ese cuerpo humano. Estamos viendo o vamos a empezar a ver esa formación, recreación, y voy a estar hablando siempre de aquellos que hayan elegido esta transformación en los mutantes, en los X-Men, en los superhombres. No voy a estar hablando de lo otro o del otro universo. Y esa recreación va a llevarnos a una nueva combinación y composición de elementos constitutivos, que probablemente implique la activación de genes en nuestro ADN, la tengo al ojo acá atrás, del prendido o apagado de nuevos o viejos genes que se van, ¿no?, todos reacomodando en función de este proceso que digo de ir entrando cada vez más en las bases hasta que queda tu esencia. Que eso se encuentra en esa profundidad de la tierra, en el útero de la madre oscura. En el interior de uno mismo. Y parte de para poder hacer ese proceso de concebirte a vos mismo, de ser esa concepción inmaculada de vos mismo, lo que se está recreando y lo que inevitablemente hay que trabajar es el arquetipo de la madre, y sí creo que lo que estamos trabajando a nivel colectivo, con mayor o menor conciencia, es la recreación de el arquetipo de la madre. Creo realmente que entramos en una era en donde el arquetipo en el femenino que va a guiar la creación es la madre, y esto se va a anteponer muchísimo y va a ser muy obvio, y se va a revelar muy claro la madre tóxica, y cómo en mayor o menor medida hemos estado viviendo desde ese arquetipo de madre tóxica. Y entonces la recreación de esta madre divina, o esta madre que se nutre, que se da a sí misma, que deja de desangrarse por los demás, y que se da primero a ella para entonces poder dar de forma nutritiva y sólida al otro, pero en una forma, no sé si limitada es la palabra, pero más acorde o con esa esencia del masculino integrado, ¿no? Con esos límites, con una claridad, con amor propio, con la esencia de primero me alimento yo, y de lo que yo proceso, entonces genero este producto o este alimento, esta nutrición, y te la doy. Y entonces no hay un recibo y sin absorber nada, sin nutrirme a mí, te doy. Eso creo que es el arquetipo de estas madres que todos, ¿no?, lo tenemos, la condescendencia, la víctima, el desangrarse por el otro, el sacrificio, el que está tan en este momento activo de me doy mi vida por el otro, quiero que el otro esté protegido y sano, entonces yo me ofrezco mi vida, ofrezco mi cuerpo. Y eso es la madre tóxica. Y siento que estamos recreando ese arquetipo desde un lugar de completa reconstitución de base fundacional, en donde la conciencia de uno, la esencia de uno, el amor propio,
el amor feroz, el mantener férreos límites, el crear una estructura, el comprender lo que es la nutrición. Y no estoy hablando de nutrición de alimento, estoy hablando de una nutrición a todo nivel, energética, espiritual, emocional, mental. Esto obviamente va a impactar en el aparato digestivo, pero en el entender a cada órgano desde su foco de su conciencia. El vaso es el principal órgano y representa a la madre, el principio de creación, además de nuestro alimento, que es la sangre. Entonces hay todo un cuerpo nuevo, una conciencia que va a hacer que ese arquetipo de la madre que nos habita a todos, hombres o mujeres, sea recreado desde un lugar mucho más amplio, donde obviamente el corazón se tiene que abrir por completo. Es lo que yo llamo en la trilogía del poder el reactor nuclear, y en donde hay un claro recupero de la esencia de uno y de la defensa de esa esencia, de ese amor, porque es desde ahí en donde empezás a hacer. Por eso hay una pureza y hay una fuerza interior, intrínseca, que te hace después salirte, vibrar de una forma tan diferente que te saca, por eso es el salirte, te saca de cualquier otra situación que no esté en esa frecuencia. Y mucho de esto está pasando en este momento, sobre todo en estos últimos días, en donde hubo mucho movimiento entre Marte y Venus, y en donde algunos habrán sentido esa claridad o esa revelación de situaciones y de frecuencias, a nivel de frecuencias de tal persona está en esta frecuencia y no importa si quiero estar con él o quiero estar con ella o si lo amo, esta es su frecuencia. Y entonces hay una alquimia y hay una transformación de vínculos, de situaciones, desde esa claridad, desde esa revelación, desde esos cambios inesperados, porque va a haber cambios inesperados, es lo que va a hacer mostrar o poner en relevancia esas situaciones. A través de un cambio inesperado, cualquiera sea, te hace enfrentar o te saca como más capas en ese proceso, en ese baile del femenino y masculino, que muchas veces se va a estar reflejando a través de un otro, para que vos puedas generarte esa alquimia interior y te pongas en ese lugar, permitas que esa creación en vos se genere, y es todo un revolver del caldero. Estamos ahí recreándonos, siendo cada vez más conscientes de lo que queremos, lo que estamos haciendo, con quién estamos, qué hacemos con nuestra energía, qué es lo que queremos ofrecer, desde qué lugar queremos ser, dónde nos queremos parar, lo que queremos expresar, y desde donde lo expresamos hay como una claridad cada vez más grande de uno. ¿Quién te define? ¿Quién te está creando? ¿Quién te está definiendo? ¿Quién te está guiando? Bueno, y esas son todas las elecciones y lo que va a ir generando este cambio de constitución de base y de elemento, y que lo veo muy claro en la redefinición del arquetipo de la madre, que va a hacer que cambie tu identidad, porque va a haber una clarificación de tu identidad. No es que a lo mejor hayan aspectos tuyos que desconocías, pero probablemente haya más una sensación de libertad, una sensación de finalmente me puedo abrir y finalmente me puedo mostrar y finalmente puedo ser quien soy, pero a un nivel que te saca también de la mera definición de humano, porque hay un componente divino para quienes hayan elegido recibir lo divino, que va a hacer que
con el correr de los tiempos, de los años, se empiecen a desarrollar esos siddhis, esos poderes sobrenaturales. Y esto inevitablemente implica una ruptura de la base humana, por eso el cuerpo va a sentirlo tan fuerte, porque lo que le da forma, lo que le da vida al cuerpo va a ir cambiando. No me sorprendería ver cambios en la sangre. Cambios en la sangre. En todo lo que nos dé sustancia, en todo lo que nos dé forma. Así que esto era lo que quería transmitir hoy. Van a continuar, obviamente los cambios, va a continuar cada vez más la claridad, va a continuar cada vez este movimiento de forma. Y el consejo que les puedo dar es, para los que vienen trabajando las exploraciones y conmigo lo van a quizá entenderme un poco mejor, ser tu propio testigo y dejar que eso se vaya moviendo adentro tuyo, en donde uno no tiene que generarse sufrimiento ni angustia por lo que tiene que hacer, cómo decidir, cómo cambiar, porque ahí es donde estás poniendo el foco probablemente afuera o en el otro y estás olvidándote de vos. Y todos estos movimientos es para que uno se vea, uno se recuerde, uno se sienta. Y entonces desde ese sentir, desde ese volver la mirada a vos, dejas que eso divino te mueva, te lleve, te cambie, y los cambios, a veces no tan fáciles, pero los cambios van sucediendo sintiendo un montón, pero no generándote ese sufrimiento. No perdiendo la oportunidad de ser parte de esta enorme recreación. Espero que esto les haya servido, nos vemos la próxima. Gracias.